Monseñor Rogelio Cabrera, es un gusto tenerlo aquí en estos programas de detona.com, en la sesión que hemos titulado Lo que usted no sabe de Monseñor Rogelio. Y es un formato muy sencillo, muy amigable, Monseñor Rogelio, en el cual básicamente vamos a platicar y por ahí podrán surgir algunas preguntas, pero básicamente es una conversación en la cual estoy seguro que podemos encontrar una buena empatía. Entonces, mi primera pregunta, Monseñor, a reserva de que usted nos pueda ampliar, es ¿dónde nació? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y cómo fue que decidió ser sacerdote? Muchas gracias, Raúl, por invitarme a esta entrevista. Un servidor, nací en un pueblo del estado de Guanajuato, se llama Santa Catarina. Es el municipio que está en el rincón del mapa de Guanajuato, en el este, en los límites con el estado de Querétaro, donde comienza la Sierra Gorda, que se hace clara y evidente en el territorio queretano. Por esa razón, también mi pueblo tiene mucho que ver con Querétaro y lo explicaré enseguida. Yo nací en este pueblo, Santa Catarina, Guanajuato, que civilmente siempre perteneció al estado de Guanajuato, pero que cuando se hizo la diócesis de Querétaro, la Santa Sede, allá en 1863, decidió que estos pueblos, 7 de ellos, pertenecieran a la diócesis de Querétaro. Esto explica por qué mi vida tiene que ver también con Querétaro. Entonces yo nací en el estado de Guanajuato, en un pueblo. Porque la vida no vale nada, Monseñor. En los años 50. ¿Cuáles fueron las circunstancias de mi niñez? México estaba saliendo del impacto de la guerra mundial, con todas sus limitaciones de pobreza, especialmente empleo y educación. Muchas personas de mi pueblo tuvieron que emigrar desde entonces a los Estados Unidos, de modo preferente al estado de California. Y así de niño yo escuchaba que las personas se iban al norte, y por norte referido a los Estados Unidos. Gracias a Dios, mi papá nunca tuvo que emigrar. Él siempre permaneció en mi pueblo, dedicado siempre a la agricultura y al comercio, que tuvo que hermanar estos dos modos de sobrevivir, dadas las necesidades de un pueblo de Guanajuato que no tiene condiciones fértiles para gran producción agrícola y está sumido en la pobreza también por ser una zona semidesértica de México. Ahí transcurrí mi infancia muy feliz. Tengo un recuerdo siempre muy agradable de mis primeros 10 años. Mi pueblo, con ser pequeño, es cabecera municipal, tenía poco índice de violencia. Yo recuerdo que pocas veces escuché que hubiera algún asesinato ahí en mi pueblo, y las condiciones de convivencia creo yo que eran muy favorables para un niño de ese pueblo. ¿Cuáles fueron los elementos que hacían posible que nuestra comunidad pudiera tener un cierto remanso social? Creo yo que especialmente 3 cosas. La primera, desde el año 1920 aproximadamente, la hicieron parroquia. Quiere decir que hubo siempre presencia de la religión en nuestra comunidad. Siendo una población tan pequeña, de aproximadamente 900 habitantes en la cabecera, era, vamos a decir, que una cosa extraña que hubiera un párroco atendiendo esas comunidades. O sea, todos se conocían prácticamente, ¿verdad? Sí, todos nos conocíamos.
Los nombres y parientes y todo. Todos los rostros. Era una familia enorme. Sí, era una verdadera familia y que nos hermanaba la religión también. Tengo que decirlo que en ese momento el 100% de los habitantes éramos católicos, ¿verdad? Esto para mí fue el ambiente espiritual en el que nací y que por supuesto a muy temprana edad hice mi primera comunión, como estaba permitido en aquel tiempo, a los 5 o 6 años hice mi primera comunión y aún sin tener la fuerza física para ser monaguillo, ingresé de monaguillo también a los 6 años de edad ahí en mi pueblo. Otro elemento también que creo que le daba cohesión a la comunidad es que teníamos una escuela de alta calidad. No obstante ser una escuela prácticamente rural y con maestros de grupos integrados, porque no había maestro por grupo. Por ejemplo, el cuarto, quinto y sexto año estaban en el mismo salón. Todos juntos. Solamente primero, segundo y tercero tenían salón diversificado. Pues esto también marcaba un límite a la educación. Pero voy a decirte que cuando me tuve que emigrar a estudiar al estado de Querétaro, mi nivel educativo estaba a la altura de la mejor escuela de Querétaro. Quiere decir que la educación, gran parte tiene que ver la dedicación de los maestros, aunque no sean unas eminencias culturales e intelectuales, la dedicación, la constancia y la responsabilidad hacen de la escuela algo bien importante. Yo no recuerdo que mi maestro hubiera faltado a clases en tiempo escolar. Siempre estuvo allí presente. Él era del pueblo, vivía en el pueblo y siempre iniciaban las actividades con una puntualidad alemana. Yo recuerdo que el maestro pasaba a pie de su casa a la presidencia municipal a sonar la campana para indicar a las 8 de la mañana que era el inicio de la escuela. Cuando él pasaba y veía que iba a sonar la campana, yo salía corriendo también a la escuela que me quedaba a unos 150 metros de mi casa. Entonces, ese creo yo que también fue un elemento aglutinador de un espacio adecuado para un niño, para una niña de aquella época. Otro elemento también importante, aunque con todos sus límites, es que en las situaciones sociopolíticas había cierta paz y tranquilidad. Tú sabes que en aquella época era un solo partido, diversificado por colores, pero que en medio de las contiendas, que siempre son difíciles electorales, más o menos se mantenía cierta calma, cierta armonía y que terminaban los oponentes siendo amigos. Todo eso creo yo que facilitó desde el punto de vista externo mi desarrollo infantil. Cosa que Pero ya no pasa, ¿verdad, monseñor? es muy difícil tener todas las cartas a favor, ¿verdad? Así es. Luego, mi familia, una familia numerosa, gracias a Dios, integrada por mamá, papá, hermanas, hermanos. Durante mi niñez éramos 7 hermanos, después creció el número. En total llegamos a ser 12 de familia. Caray. ¿Verdad? Eso también nos daba una convivencia, vamos a llamarle plural, porque éramos niñas y éramos niños, con una cierta armonía propia de la infancia. Nuestro papá siempre diligente, siempre creativo para buscar trabajo y hacer negocio. Mi mamá dedicada al hogar, pero siempre colaboradora y crítica frente a las decisiones de mi papá. Yo recuerdo de niño haber escuchado una gran discusión entre los dos sobre un negocio que pretendía mi papá. Y mi mamá siempre con mucho cuidado y prudencia le indicaba lo que ella pensaba. Todo eso creo yo que facilitó mis primeros 10 años, desde luego con amor, con corrección oportuna, con exigencia. Estaba a mi favor, que siempre gusté de la parte académica,
nunca tuvieron que estarme presionando para ir a la escuela o para hacer las tareas. En ese sentido, yo era como un autodidacta en el sentido de que no tenían que estarme revisando si cumplía con mis deberes escolares. Creo que te suena un poco idílico mi infancia, pero así fue. Y creo yo que también lo que son fortalezas, también hay un punto débil en tener Claro. una infancia favorable. Y te la voy a decir porque voy a explicar mi futuro sacerdotal y episcopal. No supe lo que eran conflictos. Entonces viví siempre en armonía. Y por eso aprendí a negociar y aprendí a hacer a un lado los conflictos, porque nunca los viví ni en casa ni en calle. Crecí con la seguridad propia de un hogar tradicional, pero no tuve que remontar situaciones complicadas. Ese es también el límite propio que en mi infancia ocurrió. Mi pueblo en ese tiempo no tenía más que escuela primaria, como pasaba en todo el país. Las secundarias estaban en las grandes ciudades y los pueblos importantes. Mi pueblo no tenía secundaria y mucho menos preparatoria. La secundaria llegó a mi pueblo hacia 1980, ¿verdad? Muchos años después. Muchos años después de que yo lo necesitaba. Esto implicaba que si uno quería o podía estudiar, tenía que dejar el hogar a temprana edad, a los 10, 11 años de edad. Por ser monaguillo, siempre por intuición, porque a esa edad uno no está para decir esto quiero y esto no quiero. Por pura intuición, acepté ingresar al seminario de Querétaro, que es el que me correspondía. Y ahí inicié mi secundaria y todo el tiempo formativo que O sea, después, monseñor, entonces desde los 10, 11 años. sí, tuve que dejar mi hogar e ir a un internado del seminario. Esto también marcará sin duda mi vida, pero fíjate que misteriosamente, aunque distante, siempre mantuve vínculos muy cercanos con mi papá, con mi mamá y con mis hermanos. Eran tiempos de mucha exigencia en los seminarios, que casi no nos daban tiempo de vacaciones, porque las vacaciones eran siempre comunitarias, pero con los límites de aquella época conservaba una relación epistolar, siempre con el correo lento y difícil para un pueblo, pero mantenía Claro. siempre la carta. El seminario nos inculcaba O mucho. sea, monseñor, perdón por la interrupción. Esa semilla que traía usted desde Santa Catarina en su casa, lo llevó a ser obispo, evidentemente. El fruto llegó, digo, me imagino que no fue tan rápido, pero todo eso fue construyendo lo que ahora es su vida, ¿verdad, monseñor? Usted fue obispo en Chiapas, si mal no me acuerdo, ¿verdad? Tengo ya una larga historia episcopal. Eh, en 1996, el entonces Papa Juan Pablo II me nombró obispo de Tacámbaro en Michoacán, donde está la tierra caliente. Si ubicas el mapa de Michoacán, estamos Sí, cómo no. en la parte baja de Pátzcuaro, en la parte que se arrincona hacia las inmediaciones del estado de Guerrero y del estado de México. Entonces me nombraron obispo y estuve allí 5 años y medio. Es una diócesis rural con la cual me sentí perfectamente identificado, aunque mi vida ha sido siempre urbana, porque a los 11 años tuve que vivir en la ciudad, pero siempre mantuve ese sueño ideal del campo. Me fui feliz como obispo de una diócesis prácticamente rural. La cabecera episcopal en ese tiempo tendría 18,000 habitantes, que era la población más grande que yo atendía. Entonces, mi trabajo fue
visitar pueblo por pueblo. Puedo decirte que muy contento que visité todas las comunidades de más de 20 habitantes. Hice un recorrido fabuloso de cercanía con la gente. De ahí, en el año 2001, en este milenio ya, el Papa también, Juan Pablo II, me traslada a la frontera con Guatemala, en Tapachula, ahí en la costa chiapaneca y en la Sierra Madre. Ahí fui obispo solamente 3 años. Muy pronto me trasladaron. Y en 2004, el Papa todavía, Juan Pablo II, ya casi sus últimos años, me trasladan a la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas, y ahí permanecí 8 años, primero como obispo, y en el año 2006, en noviembre de 2006, el Papa Benedicto ya entonces me nombra primer arzobispo de Chiapas. Ahí estuve del 2007 al 2012 como arzobispo, primer arzobispo de Chiapas. Y a finales de 2012, en diciembre, llegué a Nuevo León, a Monterrey, a la arquidiócesis. Ha sido 24 años, casi 25 años de vida episcopal. He tenido la dicha de convivir con mexicanos de distinta índole, Ya lo creo. de distinta situación social, porque en este recorrido conviví con campesinos, con gente de ciudad, con políticos, pero también con los pueblos originarios, como decimos ahora, porque Tuxtla Gutiérrez tiene un aproximado de unos 35% de personas que mantienen sus lenguas originarias y que son activamente parlantes, ¿verdad? Entonces, son casi 25 años que Dios me ha dado muchísimo en este recorrido, en este tour religioso, ¿verdad? Pues por eso quise hablar con usted, monseñor, precisamente porque con todo ese bagaje, yo estoy seguro que la conversación con usted es muy sencilla de llevarla a cabo porque no tengo ni la menor duda que la Iglesia Católica está insertada dentro del desarrollo económico y social de nuestro país y ustedes son parte de esta sociedad. Digo, eso es indudable. Entonces, eh, eh, yo quisiera preguntarle, porque aparte usted es presidente del episcopado, si mal no me acuerdo, Claro que ¿verdad? sí. O sea, usted tiene esa visión nacional, no solamente la nuevo leonesa, sino la nacional. Eh, Dentro de ese el entorno que estamos viviendo actualmente, monseñor, evidentemente la iglesia también sufre el problema de violencia, del problema del COVID-19, del problema de deserción, inclusive, me imagino, de la falta de vocaciones, en fin, de los problemas que estamos padeciendo en la iglesia. Pero lo que no hemos escuchado, monseñor, es cómo la viven ustedes, cómo lo sienten, qué nos podría platicar, monseñor. Mira, qué bueno que me haces esta pregunta, Raúl. Entender que los obispos, los sacerdotes no somos extraterrestres, no somos marcianos que llegamos aquí y aterrizamos en México. Esta es nuestra historia, este es nuestro pueblo, estas son nuestras raíces. Estamos totalmente hermanados con el pueblo de México. Nuestras familias radican aquí. Nosotros no podemos ser segregados de este caminar del país. Todavía hay personas que con ideas, vamos a decir, de los años del siglo XIX, piensan que los eclesiásticos no merecemos un lugar en la sociedad, que somos representantes de un gobierno extranjero. Creo yo que esas cosas, ojalá y pronto desaparezcan del imaginario mexicano, porque si hay una iglesia, una religión que se incrusta en las realidades de los pueblos, es la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica, sus ministros, sus sacerdotes, tienen el color de la piel de los ciudadanos. Hablamos las lenguas del pueblo. Sufrimos lo mismo que el pueblo sufre. Y por eso, ante las problemáticas que vive cada momento histórico, somos parte de los problemas, pero también estamos llamados a soñar con un mundo nuevo, con un México nuevo. En este tiempo de pandemia, junto con los mexicanos y las mexicanas, hemos sentido la fuerza de esta problemática inédita, el problema de la salud, el problema de la economía, el problema de la tranquilidad y de la paz. En el comunicado que hicimos nosotros el año pasado sobre la situación que se vivía en México a propósito de la pandemia, señalábamos esas tres cuestiones vertebrales de la sociedad. En positivo, su salud, su riqueza y su paz y tranquilidad. En términos negativos, la enfermedad, la pobreza y la violencia, ¿verdad? Entonces, somos parte de esta historia, nos toca por todos lados. Por ejemplo, el tema COVID-19, pues se nos han enfermado obispos, sacerdotes, diáconos, el pueblo fiel. Hemos visto lágrimas, hemos sentido lágrimas también por todo esto que pasa en nuestro país. Hemos sentido nuestra impotencia para salir adelante de estas situaciones. Han muerto algunos obispos por COVID. En Monterrey también algunos sacerdotes. Ahorita, gracias a Dios, está saliendo de una enfermedad grave de COVID uno de mis obispos auxiliares, Monseñor José Manuel Garza Madero, ya la libró. Pero también tuve otro obispo auxiliar enfermo de COVID, 2 obispos eméritos a su edad fueron también víctimas de COVID, pero gracias a Dios sobrevivieron, porque tú sabes que el COVID es como la ruleta rusa, alguno lo mata, a otro sorprendentemente no le hace nada, pero hemos vivido esta incertidumbre, también la gran problemática económica. Nosotros dimos una indicación para la gente que colabora con nosotros. A ningún trabajador se le despidió por motivo de la pandemia. Qué bueno. ¿Verdad? Fue una decisión. Sacrificamos otros gastos, pero nunca lastimar las familias, salvo que el trabajador o la trabajadora decidiera dejar el trabajo, pero hemos mantenido nuestra planta laboral con gran dificultad. Pero también tengo que decirte, Raúl, que las personas en México, y lo puedo decir con toda claridad en Nuevo León, han estado de nuestra parte. Nos hemos sentido apoyados por la gente del pueblo y también por los que tienen economías más bollantes. Gracias a Dios, ahí hemos caminado resolviendo lo inmediato y sobre todo tratando de fortalecer los vínculos de caridad con el pueblo. Puedo decirte, Raúl, que la institución más emblemática nuestra en Monterrey es Cáritas y no ha cerrado un solo día en la pandemia, a pesar de que les golpeó a muchos de ellos la enfermedad. Sigue trabajando, sigue atendiendo a las necesidades más urgentes. Siempre mi lema ha sido que en nuestra arquidiócesis no vaya a morir una persona de hambre. Sería una gran vergüenza para todos. Por eso creo yo que hay tareas ineludibles, pero estamos metidos, como decimos en el lenguaje común, en el ajo, ¿verdad? Porque qué bueno. Necesitamos atender a nuestros hermanos. Esto me indica y me da pie para otro tema, Monseñor Rogelio. Ya me enteré que ahí en el episcopado le dicen Don Roger. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. A la gente que le tiene mucho cariño. Pero bueno, yo sigo diciendo Monseñor Rogelio. Evidentemente,
en el sector público, en la función pública, los gobiernos de todos los partidos políticos siempre hacen ofertas del cambio, de la transformación, de la nueva era de la política y del servicio público. Pero desde mi punto de vista y la experiencia que yo he tenido, quien realmente hace esta transformación, este cambio, este proceso evolutivo, es la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es como la gota que cae en la roca, que todos los días está ahí haciendo el hoyo, ¿verdad? Y los gobiernos van o vienen, los funcionarios públicos van o vienen, pero la sociedad ahí está. Y lo que usted nos acaba de platicar hace un momento, pues realmente es el mejor botón de muestra. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la Iglesia Católica para seguir impulsando esta articulación de la sociedad para que sigamos transformándonos en sentido positivo? Porque también como sociedad tenemos muchos problemas. Hay mucha apatía, mucha falta de valores, lo que estamos viendo, la violencia, la envidia, pero en fin, ¿qué está haciendo la Iglesia para seguir alentando esa transformación y este cambio desde la sociedad, monseñor? Mira, nosotros hemos acuñado de modo comunitario en la Iglesia Católica un concepto muy bonito, sueño. El Papa nos ha dicho que las personas que no sueñan no caminan con esperanza. Nosotros siempre tenemos esta vocación de recrear los sueños de la sociedad, que los ideales no sean solo quimeras de algo que no se puede alcanzar, sino los ideales tienen que ser motores de cambio. Y México nunca debe dejar de aspirar a un mundo mejor, a un México mejor. Siempre nos alienta la voz de Dios que dice: quiero un nuevo cielo y una nueva tierra. Es importante que la Iglesia Católica, en la que la conformamos, desde luego, primero los fieles católicos y luego también los que estamos a su servicio, los pastores, debemos de animar siempre al pueblo a mantener vigentes los valores de la vida que se encarnan en cada persona. Hay valores que nosotros consideramos de ciudadanía, que es el valor de la verdad, el valor de la justicia, el valor de la libertad. La religión debe ser un garante de la libertad. Fíjate que es interesante que cuando un gobierno o un modo de gobernar se hace autoritario, lo primero que ataca son las religiones, porque si hay alguien que mantiene vivo el sueño de libertad, es la religión, es Dios. Porque Dios, ¿qué nos enseña? ¿Qué es lo que Cristo enseña? Que no hay otro Dios más que Él. Que el gobernante, por muy grande que sea, por muchos logros que pudiera tener, es uno más de nosotros, ¿verdad? Entonces, esta lucha que tuvo la iglesia primitiva contra la idolatría del gobierno siempre es vigente. Nunca debemos ser idólatras, porque el idólatra pierde la razón, pierde la objetividad, queda pasmado por una figura a la cual contempla, y no es así. El ciudadano toca tierra, pero también mira al cielo, y ahí está la fuerza de la sociedad, pragmatismo e idealismo, ¿verdad? Que tienen que hermanarse primero para concretar en la vida de toda la gente las políticas, el desarrollo, pero también aspirar siempre a algo mejor. El Papa Francisco ha insistido en las luchas populares, en que tiene que haber siempre acceso a la gente, las 3 T, sobre todo la primera T, que es el trabajo, ¿verdad? El trabajo. Cuando se garantiza a una mujer, a un hombre, a un joven, a una joven,
el trabajo, viene un crecimiento humano y un crecimiento en todos los sentidos. Por eso creo que la Iglesia Católica, como todas las iglesias y todas las religiones, debemos siempre mantener viva esta esperanza, pero una esperanza que toca lo concreto. Decía el apóstol Santiago, tú no puedes decirle a alguien, aliméntate y no le das de comer. Es esta la tarea que tenemos juntos y que los fieles, hombres y mujeres, junto con nosotros, tenemos que caminar hacia adelante. Normalmente cuando dicen iglesia se refieren al Papa y a los obispos y a los sacerdotes, pero no, somos parte y a lo mejor en algo representamos, pero nada más representamos, pero no somos la iglesia, ¿verdad? No podemos regresar a los tiempos de los Luises en Francia que decían el Estado soy yo o la iglesia soy yo, ¿verdad? Aquí la iglesia es el cuerpo, Claro. cuerpo místico. Eso podría... ¿Cuál es la segunda T y la tercera T, monseñor? Es que todos tengan techo. ¿Cuál es la techo, casa, techo? Hogar, ¿verdad? Es una de las grandes responsabilidades que desde luego yo veo que México ha crecido en esta oportunidad. Si tú miras a Europa, en España es mucho más complicado tener una casita o un piso, como dicen ellos, como en México hay a lo mejor la oportunidad de tener una casita, aunque sea sencilla. El problema que tenemos es que no basta la vivienda, sino requiere muchos otros elementos para que la vivienda sea habitable. Si no hay buena urbanización, si no hay transporte público, pues quedas en el rincón último y ¿de qué te sirve tu casita? La vas a tener que abandonar para regresar a donde estabas. Es el techo importante y que va conectado con la tierra, que es la otra T, ¿verdad? O sea, todos necesitamos un espacio, una tierrita que nos une a lo que somos, tierra. Por eso, si tú recorres la Sagrada Escritura, encontrarás miles de veces la palabra tierra. Nada menos que la tierra prometida, ¿verdad? Es el sueño al cual todos tienen derecho, ¿verdad? Lo cual está ligado al cuidado del medio ambiente, monseñor. Perfecto. ¿Verdad? Que son uno de los desafíos que nos ha traído este milenio. Me viene a la mente, monseñor, si en la Iglesia Católica y todos los feligreses, incluyéndome a un servidor que yo soy creyente, tenemos esa claridad, esos objetivos, ¿qué nos ha pasado en la Iglesia de que, o en su pueblo, perdón, hemos perdido valores, hemos perdido respeto, hemos perdido a lo mejor ese idealismo que usted nos acaba de mencionar? ¿Qué es? ¿Es una deuda de la Iglesia hacia la sociedad o de la sociedad a la Iglesia? ¿Usted qué opina, monseñor? Mira, la realidad nos compete a todos y hay una interacción, ¿verdad? Cuando esa interacción se convierte viciosa, pues entonces no caminamos. Siempre tiene que haber alguien que tome iniciativa. El Papa Francisco usó un neologismo, primerear, ¿verdad? El que da el primer paso. Y aquí en México, algunos tenemos que primerear, es decir, dar el primer paso, porque si no, solamente nos retroalimentamos en el mismo conducto, ¿verdad? Por eso es bien importante este momento de incentivar la realidad. Yo uso 3 verbos para hablar de este momento que la Iglesia Católica tiene que adelantar. Nos toca animar, nos toca crear y nos toca organizar. 3 verbos que marcan nuestro comportamiento eclesial.
y me refiero al pueblo y a los sacerdotes. Primero, México. Animar, crear y organizar. Okay. Primero, animar. Hay la pandemia ha golpeado al ánimo, ¿verdad? Hay una psicología social de desaliento, ¿verdad? Entonces nos toca animar, animar con la palabra, pero también animar con la actitud. México necesita recuperar esperanza y saber leer los signos desalentadores, también para no vivir de la desilusión, porque la primera reacción que tenemos los seres humanos es que cuando algo no es lo que uno espera, te desilusionas. Nosotros tenemos que animar. Lo segundo es ser creativos. Ser creativos. Las puertas no todas están cerradas. Siempre hay un escape, ¿verdad? Hay una oportunidad de salir. Y esto es parte, y yo creo que algo muy bonito en Nuevo León, es que hay mucha gente creativa. Y eso tú eres testigo y eres parte de esta sociedad. A mí me da mucho gusto la capacidad de emprender, que es la capacidad de crear. Y el pueblo es creativo de acuerdo a sus circunstancias. Tú recorres nuestros pueblos, nuestras ciudades en la metrópoli y verás la gente qué creativa es. No se doblega. Y esto es parte de la realidad nuestra humana y espiritual. Pero también significa organizar, ¿verdad? Tenemos que tener puntos de encuentro. Orden. ¿Verdad? Puntos de encuentro, de diálogo, de búsqueda conjunta, porque ante las crisis el riesgo es la diáspora, ¿verdad? Cada quien buscando solución a su problema, o la otra es que nos encontremos. Por eso el Papa ha insistido en una palabra: encuentro. Esto me viene también a la mente, Monseñor, porque en muchas ocasiones nuestro pueblo, nuestra sociedad, busca un líder carismático que le resuelva todos los problemas, que atienda todas las necesidades. Y yo en lo personal, y creo que ahí vamos a compartir varios ángulos, yo creo que México no necesita un líder carismático. Lo que necesita es una sociedad, como usted la acaba de definir, ¿verdad? Que tenga esa imaginación, esa creatividad, ese emprendimiento y ese orden para poner las cosas en su lugar. Porque si caemos en la ilusión de un líder carismático que nos resuelva todo, nos vamos a desilusionar de nuevo, como ya lo estamos, como está pasando en la actualidad con este gobierno actual. Efectivamente, creo yo que la historia nos va enseñando cada vez cosas nuevas. En primer lugar, los liderazgos individuales ni es fácil encontrarlos, ni debe ser el modo como al cual debemos aspirar. No se dan en maceta, ¿verdad, Monseñor? No se dan en maceta. Y gracias a Dios, porque hoy lo que se requieren son comunidades líderes, ¿verdad? Es decir, el liderazgo comunitario, al cual estamos llamados todos los que nos asociamos. El liderazgo de las universidades, el liderazgo de la política, el liderazgo de las iglesias, el liderazgo de todas las instituciones. Hoy creo yo que el liderazgo es liderazgo en red, ¿verdad? No el liderazgo de picos altos, sino de este entramado donde queda muy claro que un hilo solo se rompe, pero una red termina siendo la mejor imagen de lo que este momento necesita el mundo y necesita México. Y Cristo en su sabiduría hizo esa parábola de la iglesia como una red. Solo la red puede resistir.
Solamente la red puede prestar el servicio, porque los liderazgos individuales además siempre corren el peligro de transmutarse y no responder a lo que sueña la gente. ¿Recuerdas aquel sueño que tuvo el profeta Daniel, que Sí. tuvo que interpretar el profeta Daniel, de aquella gran estatua de hierro, pero que tenía las bases de arena, ¿verdad? Entonces, no hay un líder que la tenga toda, ¿verdad? Todos tenemos puntos flacos, ¿verdad? Todos tenemos límites. Y es lo que el Papa dijo recién comenzada la pandemia en aquella escena tan fuerte en la plaza de San Pedro, cuando dijo, todos vamos en la misma barca, en la misma barca. Todos quedamos exhibidos en nuestra fragilidad. No podemos hacernos ilusiones de ídolos. No podemos nunca, ¿verdad? La historia lo demuestra. No podemos hacernos de ídolos en ninguna actividad del ser humano, monseñor, ¿eh? En Claro. ninguna. Todos tenemos que actuar. Y como uno de los puntos fundamentales de esta entrevista, monseñor, y eso en la ocasión que lo conversé con usted hace ya algunos meses, hablábamos de la juventud, ¿verdad? Y la juventud definitivamente en la actualidad tiene objetivos que de alguna forma son dispersos y egoístas, ¿verdad? Yo conozco pocos jóvenes realmente con una vocación de servicio y de autenticidad en lo que están haciendo. La mayor parte de la juventud le gusta más lo material, lo banal, lo artificial, lo que pasa rápidamente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? O usted como, tanto como monseñor aquí de nuestra comunidad, de nuestra arquidiócesis, como del episcopado mexicano, ¿qué tenemos que hacer o qué mensaje le tenemos que decir a la juventud para seguir construyendo ese entramado, tanto de la iglesia como de la sociedad, y que tengamos un mejor entorno social, político y económico? Mira, Raúl, gracias a Dios por mi tarea, tengo oportunidad de encontrarme con muchos jóvenes. No obstante, la gran distancia de edad entre ellos y un servidor. Yo estoy teniendo ahorita reuniones, por supuesto, por Zoom, con todas las zonas de nuestra metrópoli. Estuve reunido con los jóvenes representando a Allende y al municipio de Santiago. Luego estuve en una reunión con jóvenes del centro de la ciudad de Monterrey y les he dado la oportunidad, ellos me han dado la oportunidad de comunicarme lo que sienten, lo que ven y lo que desean. Es cierto, este cambio cultural de este milenio, con todo el tema del poder de las redes sociales, que sin duda son una maravilla, por eso el concilio, sin conocer todavía lo que iba a ser el sistema de comunicación actual, allá en 1965, dijo que la tecnología era una maravilla. Apenas se conocía el teléfono, la televisión, el desarrollo de la radio. Dijo que era una maravilla. Siempre tenemos que señalar la bondad y la belleza de todos los las nuevas tecnologías. El problema más fuerte es que no sabemos qué hacer con ese instrumento tan importante. Yo estoy dando cápsulas cada 8 días sobre cómo convivir y el lunes, ayer, mandé mi cápsula sobre el problema del insulto en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hoy los jóvenes viven? El desconcierto de la fragmentación de la sociedad en la que hay un cansancio emocional y por eso los jóvenes quieren un 80% de lúdico, ¿verdad? ¿Para qué quieren el teléfono? ¿Para qué quieren las redes? Para reír,
o a veces negativamente para burlarse, ¿verdad? Pero es la parte lúdica. Y queda muy poco tiempo para la formación, queda muy poco tiempo para la información. El, el mundo de las redes sociales es un océano inmenso en el cual te pierdes ante tanta cosa. Y los jóvenes viven esta dispersión, ¿verdad? Y están Muchos buscando. adultos también, monseñor, ¿eh? Ya nos hicimos al estilo, ¿verdad? Y por eso, ¿qué es lo que piden los jóvenes? A veces no pronunciado, pero sí sentido. Quieren sentirse acompañados. Hay mucha soledad, ¿verdad? Este momento todos experimentamos que estamos solos, ¿verdad? Mucha soledad. También mucho extravío. Quieren un GPS espiritual, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo saber darle sentido a su vida, mantener la esperanza. Están preocupados porque sus comunidades de amistad, con motivo de esta crisis de pandemia, pues se han tenido que ver interrumpidas. Pero puedo decirte, Raúl, que en medio de todo esto, siempre hay un resto fiel. Y así funciona la sociedad. Funciona con un resto idealista, con un resto quijotesco, ¿verdad? Que siempre espera que algo va a ser mejor. Y yo veo también muchos jóvenes que quieren mejor, ¿verdad? Y en las universidades tú también lo puedes percibir. En medio de todo eso que a veces nos molesta, sobre todo los de nuestra edad, estamos acostumbrados a un silencio rotundo cuando alguno habla y te vas con los jóvenes y son multivía. Están platicando con el que está a un lado, están viendo su celular y están poniendo oído a lo que estás diciendo, ¿verdad? Esta inclusive es una virtud. Yo lo comprendí muy bien en el año 19, en el encuentro que tuve con unos 15,000 jóvenes ahí en el anexo del seminario menor. Yo al principio me desconcertaba, pero ¿cómo pueden estar aquí conmigo y al mismo tiempo están con su celular y al mismo tiempo están con el vecino, con el que está sentado a un lado? Pues es también parte del desarrollo de los jóvenes. Nosotros éramos de una sola atención, ¿verdad? Hablaban y escuchábamos, ¿verdad? Veíamos la televisión un solo canal, porque además nomás había dos opciones, ¿verdad? Hoy los muchachos tienen esta inestabilidad de comunicación que puede ser sin duda buena, pero también tiene sus límites, pero creo yo que debemos de conservar la relación intergeneracional. Si hoy en todo trabajamos por lo intercultural, ¿verdad? Interreligioso, interpolítico, también tiene que ser intergeneracional, que los niños, los jóvenes, los adultos y nosotros los hermanos mayores y hermanas mayores mantengamos la comunicación porque somos lo mismo, somos hermanos. Por eso el Papa mandó este mensaje de todas hermanas y todos hermanos. Monseñor, pues le agradezco mucho estos minutos que nos ha dado. Debo de confesarle, y espero la absolución, debo de confesarle que todavía me quedaron aquí varios temas pendientes de conversar y yo quisiera ver si más adelante Con mucho gusto. pudiéramos volver a conversar, porque el verano va a estar caliente en Claro. todos sentidos. En Claro. todos sentidos va a estar muy calientito. Pero con mucho gusto. Atmosférico como social y político. Entonces, ojalá pudiéramos conversar. Le Gracias. mando un fuerte abrazo, todo mi afecto, mi respeto y agradecimiento. Gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.